A continuación, te presentamos el sermón predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica Sinaí. La mortificación del pecado, por Jesús Alfredo Salazar. Bien, Dios le bendiga, mis amados hermanos. Yo quiero que antes de iniciar, vayamos a la presencia del Señor y oremos. Padre, una vez más te damos gracias por el hecho de que tú nos has traído aquí a oír tu palabra, Señor. Padre, estamos agradecidos porque no es por nuestra fuerza, es por el poder tuyo en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana a que este tiempo tan especial, primer día de cada semana, Señor, nosotros podamos venir con ese corazón dispuesto y deseoso a recibir tu palabra. Que tú traigas tu palabra con poder a nosotros, Señor. Que tú seas el que nos edifiques. Que tú seas el que dirija todo el mensaje de tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque no somos dignos de llevar este glorioso mensaje. Te pedimos que nos dé la sabiduría, Señor, que nos ayude siempre a ser fiel y apegado a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No existe un tema que nos toque tan de cerca, mis amados hermanos, como la lucha contra el pecado. El pecado es como una grasa, hermano, que si no nos ensucia de una manera, tratará de ensuciarnos de otra forma. Y la palabra, mis amados hermanos, no ignora la realidad del pecado en la vida del creyente, ni tampoco presenta la vida del creyente como si no tuviera pecado. Al contrario, nos habla de una manera muy directa sobre el peligro que hay en nosotros del pecado. Hermanos, Dios no nos presenta una vida limpia sin pecado. La Biblia nos presenta que hay una confrontación directa en la vida del creyente con el pecado. En estos días me encontré en una de las noticias cómo ya hoy se le llama, dice, acompañante sexual a la prostitución. O sea, vivimos hoy en día, mis amados hermanos, con una realidad de que se le quiere cambiar el estigma del pecado. Hoy, amados hermanos, la realidad de hoy para nosotros como creyentes en Cristo es que tenemos un mundo que ya no ve el pecado como el pecado es. Al pecado se le llama enfermedad, al egoísmo se le llama autoestima y amor propio. Miren los titulares de los periódicos y verán cómo hay una campaña masiva por todos los medios para disfrazar el pecado, mis amados hermanos. Al chisme se le llama farándula hoy en día. Y en no venir a la iglesia se le llama estar ocupado. Amados hermanos, la Biblia no maquilla la realidad del pecado. El pecado es un enemigo frontal. Es un enemigo que está presente en cada uno de nosotros. Y si queremos ser efectivos en nuestro combate contra el pecado, no podemos ignorar lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado. Y por eso, mis amados hermanos, es que es tan relevante en este día que usted escuche este mensaje. Por eso, mis amados hermanos, todo el consejo que Dios le va a traer en esta mañana es vital que usted lo escuche parte por parte, que lo anote, que no se lo olvide, porque el pecado nunca, mis amados hermanos, dejará de ser lo que es.
Por eso yo he querido titular al mensaje de hoy, la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Y lo he basado en Romanos capítulo 8, versículo 13. Y la palabra de Dios nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Y esto es un texto, mis amados hermanos, que obviamente no podré desglosarlo en este día en toda su amplitud. Y es que esta batalla de estar enfrentado contra el pecado colma todos los ámbitos de nuestras vidas. No hay una área que esté libre de la lucha contra el pecado. Por eso, mis amados hermanos, perdónenme si no lo desgloso tan profundo, pero sí quiero desglosarlo de una manera tan simple que todos aquí no ignoremos el poder del pecado para destruir nuestro gozo, nuestra paz, nuestra relación con Dios. La batalla contra el pecado. El texto nos dice, hacéis morir las obras de la carne. Y cuando dice haced morir, lo que está diciendo es, mortifica. Quítale la fuerza al pecado. Quítale la vitalidad, el poder. Y esto es, el pecado siempre va a estar al acecho, siempre. Y mire qué curioso el asunto. El pecado trata de debilitarnos a nosotros. Debilitarnos. Pero el texto nos dice, hagan lo contrario, debilítenlo a él. Debiliten al pecado. Quítenle la fuerza que tiene sobre ustedes. Y amados hermanos, esto es un texto, una enseñanza que es tan relevante en nosotros. La batalla es real. La batalla es evidente en nuestros corazones, en nuestros deseos, en nuestras familias. La batalla es real aún para venir hoy a la iglesia. Aún para estar hoy aquí presente, hay una batalla, mis amados hermanos. Hay un montón de osos, un montón de cosas que intentan capturar nuestras vidas. Y el texto nos dice, miren, todas esas cosas que le quieren imposibilitar de vivir una vida conforme al Espíritu, elimínenla. Elimínenla. Cristo nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amados hermanos, la batalla contra el pecado es cruel. Es una batalla que debe ser frontal. No puede haber cariño a algún pecado. Cristo dice que la solución a tu pecado es elimínalo. Así de sencillo. Así de claro, Cristo nos habló contra el pecado. Contra el pecado. No es que tenga una situación y que no pueda dejar esto, no pueda hacer aquello. Cristo dice, no, sencillo, córtalo,
córtalo. Córtalo. John Owen en su libro La mortificación del pecado dice: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata tu pecado o te matará a ti, mis amados hermanos. Así de serio, así de peligroso es el pecado con el que nosotros combatimos día tras día. Nosotros podemos encariñarnos con él, pero él nunca se encariñará con nosotros. Él nunca. Así que, mis amados hermanos, no lo trate como si fuera algo bueno. No lo trate como si algo fuera muy tuyo. Elimínalo. Elimínalo. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y obviamente cuando hablamos de carne aquí no estamos refiriéndose simplemente al cuerpo, sino a la inclinación de nuestro ser a pecar. A pecar. Y Pablo nos dice, o el Espíritu más bien a través de Pablo nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. No anden conforme a los deseos que nos inclinan a vivir una vida contraria a Dios. No vivan así. Hermanos, esta batalla es una realidad. En la vida de todo creyente, esa batalla es real. Quien la ignora, hermano, va a quedar preso fácil del pecado. Muy fácil. Por eso la Biblia nos manda a enfrentar directamente al pecado. Al pecado. Y esto, mis amados hermanos, el pecado es como el camaleón, que se pueden disfrazar de muchos colores y puede aparentar que es muy bueno. Me encontré con una persona que decía, yo soy egoísta. El que me quiera, que me acepte, y el que no me acepte. Ya hoy no se presenta el egoísmo como algo malo, sino como algo bueno. Así de sutil es el pecado. Así de sutil, mis amados hermanos. Nos puede acomodar, nos puede hacer sentir si hago algo más. Es que estoy cansado y no puedo. Amados hermanos, si la batalla contra el pecado es una realidad, si la batalla contra el pecado no tiene a persona favorita, sino que está al acecho de cada creyente, y si esa batalla contra el pecado es sutil, empiece a ver muy claramente en su vida todas las áreas. Porque puede ser que en la área que usted menos piensa, ahí está incidiendo un pecado que le está impidiendo honrar al Señor como Él manda. Como Él manda. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna.
la vida eterna. Lo que nos dice este pasaje es lo siguiente. Antes, todos aquellos que estaban fuera de los caminos del Señor eran esclavos al pecado. Pero ahora que están en Cristo, siguen siendo esclavos, pero no de ese antiguo amo, sino de Cristo Jesús. Antes estaban obligados a vivir conforme a la concupiscencia de este mundo. Y ahora Pablo dice, ahora ustedes están obligados a vivir conforme a los deseos de su nuevo amo, Jesucristo. Jesucristo, mis amados hermanos. Jesucristo. Y hermanos, el pecado como tal, él lucha por su propia vida. El pecado lucha por preservar su vida. Y es como esa cucaracha que usted va y la mata y la aplasta. Y tú ves como que se queda meneando, se queda moviendo. Y hay algunas que hasta sorpresa nos dan. ¿Y cómo se levantó si estaba ya derrotada? Hay pecados que uno dice, ya, terminé con él, por fin. Y el otro día, el mismo pecado. Hermano, el pecado nunca se dará por vencido. Nunca. Él lucha por su propia vida en ti. Él lucha por ganar espacio. Todos los días ganar más espacio, más fuerza. Más fuerza. Esa es la realidad del pecado que nos acecha. Y yo tengo la idea muchas veces que la razón fundamental de por qué nosotros no nos estamos pareciendo más a un apóstol Pablo, a un Juan, a un Felipe, a un Lucas, es porque estamos creyendo que el pecado no es tan serio como lo es. Como lo es. Hermanos, la tragedia más grande de nuestra generación es que ha pensado que el pecado no es tan serio como la Biblia lo presenta. Y cree que puede jugar con él y salir vivo. Pero el texto nos dice, hermanos, si viven conforme al pecado, van a morir. Van a morir. El hombre podrá vanagloriarse de vivir una vida de espalda a Dios. Pero eso es Él que lo dice. Nosotros decimos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios siempre se cumplirá. El hombre quiere tapar la gravedad del pecado cambiándole el nombre, llamándole enfermedad. A los dioses ahora se le llama entretenimiento. Necesito entretenerme para relajarme. Pero David decía, en tu palabra yo me gozo. En tu palabra yo me recreo. Yo me entretengo, mis amados hermanos. Y es de esa manera que sutilmente Satanás se ha ganado nuestros corazones. Porque ahora él presenta el pecado como un entretenimiento. Las cosas de este mundo como un entretenimiento. Y vemos que la vida espiritual es otra área. Otra área de nuestra vida. Necesito relajarme. Necesito despejar mi mente. Entretenimiento. No la palabra. No ir a la palabra, déjame ver que Dios me habla con respecto a mi situación. Y de esa manera, mis amados hermanos, muchas personas están desfalleciendo. Su vida espiritual está cayendo. Cada día más cayendo. Cayendo. La batalla contra el pecado es una realidad.
es una realidad. Pero hay una alternativa que no es alternativa. El texto nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermanos, todos aquellos que meten su dedo al fuego van a ser quemados. Y todos aquellos que juegan con el pecado van a recibir la consecuencia del pecado. Y en un plano de decisiones, la muerte nunca será una opción. ¿O sí? Usted podrá estar en la situación más difícil de su vida, en la más peligrosa, y usted nunca elegirá la muerte. Usted elige la vida. La vida. Así que cuando el texto nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso para el creyente no es una opción, no es una alternativa. Amados hermanos, vivir conforme a la carne para nosotros no es una alternativa. No es una solución a nuestra vida. Eso no lo es. Y lo que el texto nos está presentando es la idea de aquel que no es creyente. Porque alguien que es creyente no vivirá conforme a la carne. El versículo 12, el versículo previo a este pasaje dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otra palabra, hermanos, el pecado, ¿qué trajo en tu vida? Perdición, muerte. ¿Qué tú le debes al pecado entonces? Nada. ¿Y de quién soy deudor? De mi Cristo que murió en la cruz y me salvó. Amén. Vivir conforme al pecado, amado hermano, no es una alternativa para ti. No es. El fracaso de muchos cristianos es no ser lo suficientemente sinceros, honestos, serios con su pecado. No, lo que yo tengo es esto o aquello. Hermano, póngale el nombre correcto al pecado. Me pasa pereza. Tengo ocio. El mundo se ha ganado mi corazón. Sea sincero con el pecado. Sea honesto con el pecado. Para que lo pueda vencer. Por eso, mis amados hermanos, la mortificación del pecado es una parte esencial en este proceso de santificación. Si no estamos siendo santificados por Dios, es porque no vamos a ir a la gloria. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo, el proceso siguiente inmediato es la santificación. Todo aquel que ha entregado su vida, el siguiente paso, santificación. Santificación, parecerse, dejar el hombre viejo y ahora vivir una vida conforme a Cristo, conforme a su Señor. Conforme a su Señor. Entonces, si tu situación es esa, el mensaje no es mortifica tu pecado, es entrega tu vida al Señor. Es entrega tu vida al Señor. Porque la única solución entonces es Jesucristo, mi amado hermano. Es Él el único que puede ayudarte en tu caso. Hoy se nos enseña, dice, bueno, si tú tienes un vicio, la solución es esta. Y todo lo que quieren es arreglar
ciertos problemas, pero no, el fin no es entregar su vida al Señor para salvación de sus almas. Y muchas personas vienen entonces a la iglesia con esa misma mentalidad. Ellos vienen no porque han entendido que son pecadores miserables y que su fin es la muerte eterna, apartada del Señor. Ellos vienen porque ellos quieren arreglar ciertos problemas en sus vidas. Lo que entonces necesitas es a Jesucristo. Entender por qué Él vino, para qué Él vino, cuál fue su obra, mis amados hermanos. Jesucristo vino porque no nos podemos salvar. Jesucristo vino porque Él es la única obra perfecta que Dios acepta. Toda nuestra vida está manchada por el pecado y lo podemos llevar ante Dios y siempre será defectuoso. Siempre será defectuoso. Hay algunos creyentes que entonces nos dicen que una vez ya son salvos, que cuando nacieron de nuevo, todos sus pecados fueron aniquilados y ya no pecan. Ya no pecan. O sea, ya no tienen que lidiar con el pecado porque ya han nacido de nuevo y ya todos sus pecados fueron aniquilados. O sea, ya no tienen lucha con el pecado. Pero el mismo apóstol Pablo que nos habla en este pasaje, él dice él mismo: yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en sujeción, amados hermanos. Pablo mismo, que era un apóstol, que recibía palabra directa del Señor, que podía decir así dice el Señor, él decía él mismo: yo tengo que poner mi cuerpo en sujeción. En el pasaje previo aquí dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol Pablo dice: la lucha del pecado es seria. Vivir conforme al pecado no es una alternativa para el creyente. No es una alternativa. No es una alternativa. Hay pecados que cuando uno se arrepiente y entrega su vida al Señor, el Señor la aplasta. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo antes no quería saber nada de los creyentes, de los cristianos, ni de los gentiles. Y cuando se entregó al Señor, quería juntarse con los cristianos. Vivía buscando a los cristianos por alcanzar a cristianos. Había un nuevo hombre ahora, con una nueva inclinación, con una nueva naturaleza, con una nueva perspectiva de la vida. Era otra persona. Pero el mismo apóstol Pablo entonces tiene que hablar seriamente de su lucha contra el pecado. Así que ya Jesucristo venció el pecado, pero hay una batalla que tú y yo tenemos en el día de hoy. En el día de hoy. Yo me recuerdo de una historia de cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en los años 1940 y pico, no me recuerdo exactamente ahora. Había unos soldados japoneses que los mandaron a unas islas de Asia, en la parte sur, que después de años y años, como ellos estaban ocultos y no podían hablar con el enemigo, porque el enemigo es el enemigo, ellos creían que estaban todavía luchando con
el enemigo. Y seguían atacando, porque el enemigo estaba vivo. Amados hermanos, Jesucristo ya venció. Jesucristo ya triunfó en la cruz. Ya no tenemos que vivir luchando como el que no tiene un campeón, alguien que ha vencido por él. Podemos mirar a la cruz y ver entonces la salida, que sí es una salida. ¿Cuál es? El texto nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Esa es la alternativa. Esa es la salida que tú sí tienes, la que tú sí debes anhelar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Esa sí es la salida que nosotros tenemos. La alternativa que no es alternativa es vivir conforme a la carne. Pero la salida que sí tenemos, amados hermanos, es luchar contra el pecado. Es vivir conforme, no a las obras de la carne, sino del Espíritu. Mis amados hermanos. La Biblia amplificada, una Biblia en inglés, lo traduce así este pasaje. Es una Biblia bastante literal. Dice: porque si estás viviendo de acuerdo a los impulsos de la carne, vas a morir. Pero si estás viviendo por el poder del Espíritu Santo, estás habitualmente matando las obras pecaminosas del cuerpo. Realmente vivirás para siempre. Porque todo lo que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. O sea, lo que nos está diciendo el pasaje, si profundizamos en él, es que estar viviendo a los impulsos de la carne, viviendo los impulsos de la carne, vamos a morir. Pero entonces nos dice: pero si estás viviendo, o sea, debemos de manera permanente estar viviendo, mis amados hermanos, buscando, anhelando vivir de acuerdo al Espíritu. Vivir de acuerdo al Espíritu, mis amados hermanos. Los que están del lado de Cristo están habitualmente matando el pecado. Pero los que no son hijos de Dios están viviendo según los impulsos de la carne. Ese es el contraste entre uno y el otro. ¿Y cuál es nuestra salida? No es vivir conforme a la carne. Es vivir conforme al Espíritu, mis amados hermanos. Es vivir conforme al Espíritu. Ahora, yo quiero decirte en este momento, la esperanza que el mundo no tiene. La esperanza que el mundo no tiene. El texto nos dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Nótate que el pasaje no dice que el Espíritu va a matar tu pecado. No. El texto nos dice que tú tienes que matar tu pecado. Eres tú el que debe luchar contra tu pecado. Eres tú el que debe pelear contra él, enfrentarte a él. Enfrentarte a él. Pero el texto nos dice: mas por el Espíritu. Es por el poder que se nos ha depositado que nosotros podemos vencer al pecado. Por
mis amados hermanos, nosotros como creyentes no peleamos como los que están derrotados, sino como aquellos que ya han vencido en Cristo Jesús. Los que ya han vencido, el versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Así que, mis amados hermanos, el poder que se nos ha depositado, dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel, escuchen bien, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo que levantó a Jesucristo de la muerte es el mismo que está a nuestro favor. Es el mismo que está operando en la vida del creyente. Es la fuerza, el poder tan grande que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que está peleando a favor de nosotros, amados hermanos. Entonces, hay esperanza, hay gozo contra tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, por el Espíritu. El mismo Espíritu que venció en la cruz, que el que levantó a Jesucristo de la tumba, es el mismo que está a nuestro favor. Es el mismo que está a nuestro favor. Así que tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza. Gran esperanza. Gran esperanza. Porque no se nos ha dado a cualquiera. Se nos ha dado al Espíritu a favor de nosotros, a favor del pueblo de Dios, a favor. Así que tú puedes ver en medio de tu batalla, en medio de tus pruebas, en medio de tus luchas, que hay esperanza. Hay esperanza. Para creyentes siempre hay esperanza, porque tenemos al Espíritu con nosotros. Con nosotros. Hay personas que dicen, no, yo soy así y no puedo cambiar. Amados hermanos, ya por el Espíritu sí hay esperanza. Ahora podemos dejar esos pecados viejos que nos hacían cada vez parecer más al mundo. Y ahora decir, ya, pecado, ya tú no tienes dominio sobre mí. Ya tú no tienes dominio sobre mí. Puede ser que algo en tu vida pasada te atraía profundamente. Puede ser, por ejemplo, los videojuegos que te atraían, te seducían, te mantenían esclavo que no podías salir. Ahora con el Espíritu tú tienes esperanza. Puedes decir, ya, esa no es mi vida. El esposo es que no se preocupaba por ser un modelo, un ejemplo de Cristo en su familia. Ahora por el poder del Espíritu puede decir, ahora yo soy un nuevo hombre. Ahora con la ayuda del Espíritu puedo vencer. Puedo vencer. Amados hermanos, nosotros no estamos derrotados. La batalla contra el pecado no es un imposible para nosotros. Puede ser que nos tome más tiempo de lo que nosotros pensamos, pero en Jesucristo, por medio del Espíritu, podemos vencer. Podemos vencer. Bien, para conclusión, amados hermanos, nosotros hemos visto en esta mañana que la batalla contra el pecado es real. Que la salida
Digo que la alternativa que no es una alternativa es vivir conforme a la carne. La salida que sí tenemos es vivir conforme al Espíritu. Porque tenemos esperanza. Porque tenemos al Espíritu Santo. Porque tenemos a Jesucristo a favor nuestro. A favor nuestro. Por esto que nosotros hemos hablado en esta mañana, tiene consecuencias vitales en nuestra vida. Por eso, en esta mañana, yo quiero que tú te quedes con estas palabras. Tú debes mortificar todos tus pecados. Todos tus pecados. Debes luchar contra el pecado. Es una doctrina que hoy en día no se habla mucho, pero es relevante. Es relevante. El hombre quiere disfrazar el pecado, quiere llamar de otra forma, y es pecado al final. Y el pecado para nosotros no puede ser un cuco. Ahora tiene que ser algo por lo cual nosotros glorifiquemos al Señor, a rechazar el pecado. A rechazar el pecado. Pero, mis amados hermanos, de esa batalla que tú y yo tengamos durante esta misma semana, va a reflejar cuánto tú has creído en el poder del Espíritu Santo para obrar en tu vida. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor. Gracias porque tú nos has hablado acerca de un tema tan relevante. Un tema que está ahogando a tantos cristianos, volviéndolos infructíferos. Te pedimos, Señor, te rogamos, que tú nos ayudes a oír este mensaje con mucho cuidado. Que no veamos al hombre parado aquí, sino que veamos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a no darle tiempo al pecado, sino que nosotros nos enfoquemos y batallemos hasta el final contra el pecado, Señor. Para que tú apliques tu palabra en esta mañana a nosotros. Que tú nos enseñes que esta palabra siempre queden en nuestra memoria. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Saludémonos en el amor de nuestro Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar más mensajes como este en nuestro canal de YouTube.